Se sabe que el país de Nunca Jamás tiene los siguientes datos. Tiene consumo autónomo, es igual a $80. Además se sabe que la propensión marginal a ahorrar, la S pequeñita, ¿cierto? Son 0,4. Voy a poner al tiro que si la propensión a ahorrar es 0,4, significa que la propensión a consumir era 0,6, ¿cierto? Además se sabe que este país tiene una inversión autónoma igual a $40. Además se sabe que la producción de pleno empleo era igual a 850. Eso es todo lo que se sabe. Lo voy a poner aquí abajo para después moverlo y que no nos moleste tanta letra. Identificar en qué nivel de producción el consumo se encuentra en equilibrio, siendo graficado unido al gráfico de ahorro. Ya. Es lo primero que nos piden. Esto lo saqué de arriba, ¿ya? Entonces, primero es entender cuándo se produce el equilibrio del consumo. ¿Cierto? Entonces, yo tengo consumo, tengo Producto Interno Bruto, y aquí voy a tener mi función de consumo. ¿Cuál va a ser mi función de consumo? Mi función de consumo va a ser igual al consumo autónomo, 80, más la propensión a consumir, ya la vimos, 0,6 y no hay mucho que descubrir porque tenemos todos los datos aquí. Y ahí se produce el equilibrio, ¿cierto? ¿Cuándo se produce el equilibrio? Eso es lo que tenemos que calcularlo. Entonces el equilibrio se encuentra cuando el consumo es exactamente igual a la producción. Por lo tanto, de nuestra función de consumo, eran 80 más 0,6i, reemplazamos por y nos da 80 más 0,6i. Y aquí entonces lo que tenemos que hacer simplemente es despejar y. ¿Ya? Entonces nos da 80 dividido y nos da entonces que y es igual a 200. Por lo tanto, el equilibrio se alcanza cuando se producen $200, 200 pesos, como quieran llamarlo. Ahí entonces se encuentra el equilibrio. Ahora, ¿cuál es nuestra función de, porque decía algo que había que dibujarla junto con el ahorro? Nuestra función de ahorro, recuerden que en ese punto, cuando se consume todo lo que se produce, obviamente se ahorra cero. Obviamente se ahorra cero. De hecho, nuestro gráfico de ahorro, que está por aquí, ¿cierto? Viene dado por esta línea, esta curvatura. Justo ahí se produce el equilibrio, ¿cierto? Aquí tenemos Producto Interno Bruto y acá tenemos ahorro. Ahora, lo que no sabemos, lo que sabemos es que ahí se produce el equilibrio, ¿ya? De la función de consumo, sabemos que la línea parte en el 80, porque eso está claro. Pero tenemos que calcular cuál es nuestra función de ahorro. No la sabemos, la desconocemos. De hecho, desconocemos cuál es nuestro ahorro autónomo. Entonces, lo lógico sería, es decir, que cuando el producto es igual a 200, el ahorro es 0. Nuestra función de ahorro viene siendo ahorro autónomo, que desconocemos, más 0,4i.
El 0,4 venía dado por el ejercicio, ¿cierto? Entonces, nuevamente, cuando se producen 200, se ahorran 0. Entonces, se ahorran 0 cuando se producen 200. ¿Ya? Cuando se producen 200, es decir, cuando Y es 200, el ahorro es 0. Reemplazo esos números que conozco para saber exactamente en cuánto consiste mi ahorro autónomo, ¿cierto? Y me da que el ahorro autónomo es igual a menos 80. El ahorro autónomo es igual a menos 80. Entonces, menos 80. Y tengo entonces mi función de ahorro. ¿Cuál va a ser mi función de ahorro? Menos 80 más 0,4i. Esa entonces es la respuesta, o sería la respuesta de la pregunta 1, que dice identificar en qué nivel de producción de consumo se encuentra el equilibrio, siendo graficado unido al gráfico de ahorro. ¿Ya? Ahí entonces está el nivel de consumo 200, ¿cierto? Y ahí está graficado, está incluso por la ecuación, y aquí está el gráfico del ahorro por la ecuación también, y está completo, y el gráfico de ahorro. Vamos, si van teniendo dudas, no esperen a que finalice, vayan haciéndolas de inmediato nomás. ¿Ya te digo? B. Determinar el equilibrio de mercado, es decir, el comportamiento de la demanda agregada, ¿cierto? Junto con el ahorro dentro del equilibrio, grafíquelo. Hasta el momento teníamos la función de consumo. Lo único que teníamos que sumar, ¿cierto?, era la inversión autónoma, que en este caso son 40. Por lo tanto, si la función, recordemos que la demanda agregada, lo voy a poner acá al otro lado ya, la demanda agregada es igual al consumo más la inversión. Por lo tanto, la demanda agregada es igual al consumo. El consumo son 80 más 0,6i, y todo eso más la inversión. La inversión eran 40. Por lo tanto, me da que la demanda agregada es igual a 120 más 0,6i. Entonces, voy a ponerlo con amarillo para que se note la diferencia. Entonces, esta sería mi curva de demanda agregada. Parte desde el 120, ¿cierto? Y tenemos aquí otro punto de equilibrio. ¿Cuál es ese punto de equilibrio? Bueno, en ese punto de equilibrio, la demanda agregada es igual a la producción. Lo que significa, en otras palabras, que yo debo reemplazar, ¿cierto? Hacer algo muy similar. Por lo tanto, Y es igual a 120 más 0,6i. Eso sería lo lógico realizar. ¿Y cuánto me daría Y? Me da que es 300. Por lo tanto, en equilibrio, la demanda agregada son 300. Veamos cómo esto sucede en el gráfico del ahorro. Choca aquí. Entonces tenemos que saber exactamente cuánto se ahorra cuando se producen 300. ¿Cómo lo sé? Bueno, reemplazo aquí en la función del ahorro, ¿cierto? Entonces son 300 por 0,4 y eso le resto 80. Por lo tanto me da que se ahorran 40 pesos. Podemos ver que en equilibrio se cumple la ecuación, ¿cierto? Y además siempre el ahorro es igual a la inversión, porque la inversión eran 40, es exactamente igual, ¿cierto? Si nosotros
quisiéramos graficar nuestra inversión, sería exactamente esta. Esta es nuestra inversión autónoma, 40. Entonces, en equilibrio, el ahorro es exactamente igual a la inversión. Ahí está hecho entonces el número 1 y el número 2. Ahora, el C. ¿Qué problema económico está sucediendo en equilibrio? Proponga acciones que minimicen dicho problema económico y explíquelo con gráficos de mercado y de ahorro. ¿Qué problema económico está sucediendo aquí en el equilibrio? ¿Cómo sabemos cuál es el problema económico? Bueno, el problema económico viene determinado por nuestra producción de pleno empleo. Nuestra producción de pleno empleo son 850, es decir, es un número gigante en comparación con nuestro actual nivel de equilibrio. Voy a poner acá. Imaginemos que por acá está el 850. 850, ¿cierto? Producción de pleno empleo. Así. ¿Ya? Y la línea de 45 grados continúa para allá de esta forma. Así. Entonces, si nuestro producto de pleno empleo es mayor que nuestro producto de equilibrio actual, nos está pidiendo qué problema económico, ¿cierto? ¿Qué problema económico está sucediendo en el equilibrio? Bueno, aquí entonces está sucediendo un problema económico llamado, lo voy a poner aquí, desempleo. Ese es el problema económico que está sucediendo. ¿Por qué razón? Porque se está produciendo menos de lo que podríamos producir al máximo. Mucho menos de lo que podríamos producir al máximo. ¿Cierto? Entonces, primero, ¿cuál es el problema económico? El desempleo. ¿Por qué razón el desempleo? Porque podríamos producir 850, pero la verdad es que estamos produciendo 300, es decir, mucho menos de lo que podríamos producir. Ahora, si producimos menos de nuestro potencial, obviamente hay personas desempleadas, ¿cierto? Hay personas desempleadas, obviamente hay personas que no están trabajando, se produce entonces lo que nosotros vimos en clase, un gap de desempleo. Gap de desempleo. ¿Ya? Proponga acciones que minimicen dicho problema económico. Era la segunda parte de la pregunta. ¿Qué acciones podríamos hacer aquí? Bueno, una acción podría ser incentivar a que la inversión aumente. Incentivar a un aumento de la inversión. Voy a cambiar de color. A ver, veamos. Verde. Si la inversión aumentara, nosotros queremos que la inversión aumente para que la demanda agregada también aumente. Para que la demanda agregada aumente, ojalá, hasta este nivel. Yo voy a enchucar la línea. Por ahí. Para que exista un nuevo punto de equilibrio, fíjense que aquí existiría un nuevo punto de equilibrio. Al aumentar la demanda agregada, pasaría por la línea 45 grados ahí. Y adicionalmente, pasaría por el nivel de pleno empleo. ¿En cuánto debería aumentar entonces la inversión? Hacer propuestas para poder incentivar a que aumente la inversión. ¿En cuánto debería aumentar? Bueno, eso lo podríamos calcular. Nosotros podríamos decir que la demanda agregada, que es igual a consumo, ¿ya? El consumo eran 80 más 0,6 I más los 40 de inversión, pero ahora lo vamos a dejar con I solamente. Yo lo que deseo es que todo esto sea igual a 850. Para saber exactamente hasta cuándo debiese aumentar la inversión.
Bien, por lo tanto tengo, bueno, si la producción son 850, obviamente esta ahí también son 850. ¿Cierto? Y entonces me queda solamente una incógnita para que yo la pueda despejar. Entonces tengo 510 más 80 me da 200, inversión es igual 260. Entonces, sigamos respondiendo a nuestra pregunta. ¿Qué problema económico? Desempleo está sucediendo en equilibrio. Hay mucho desempleo sucediendo, ¿cierto? ¿Qué acciones podríamos realizar? Podríamos hacer entonces que la inversión aumente a 260, es decir, que aumente 220 más de lo que actualmente es, ¿cierto? Si la, si la inversión aumenta a 260, nuestra nueva demanda agregada sería 330 más 340, ahí sí, 340 más 0,6i. Es decir, esto comenzaría en el 340, ¿cierto? Este aumento fue de 220 más, ¿cierto? 220 adicionales de la inversión. Bueno, esa sería la propuesta que nosotros deberíamos hacer para disminuir el problema económico que está sucediendo, que es desempleo. Si aumenta la inversión en 220 más, la producción o el Producto Interno Bruto aumenta a 850. Al aumentar el producto a 850, como nos decía que además viéramos el tema del ahorro, ¿cuánto se estará ahorrando cuando se produce en 850? Tendríamos que reemplazarlo en nuestra función de ahorro, ¿cierto? Entonces tenemos el ahorro es igual a menos 80 más 0,4 por I, y el I son 850. ¿Sí? Entonces nos da exactamente 260. Nuestro nuevo nivel de ahorro son 260. Si ustedes se dan cuenta, nuestro nuevo nivel de ahorro, que es 260, sería exactamente igual a nuestra nueva inversión. Entonces podríamos concluir que seguimos en equilibrio. Fíjense que sería exactamente igual nuestro nivel de inversión y nuestro nivel de ahorro. Bien. La pregunta D habla acerca de que llegan muchos extranjeros al país, lo que hace cambiar la producción de pleno empleo. ¿A cuánto? A $1.200. Es decir, en otras palabras, aquí la producción de pleno empleo ya no son 850, sino que nuestra nueva producción de pleno empleo estaría por acá, $1.200, ¿cierto? Nuestra nueva producción de pleno empleo, $1.200. Evaluar qué problema económico está sucediendo en equilibrio y proponga acciones que minimicen dicho problema y resuélvalo con el gráfico. Si ustedes lo pueden evidenciar, voy a borrar esta línea que era de antes, ¿cierto? Está sucediendo el mismo problema económico. ¿Qué existe? Desempleo, ¿cierto? Desempleo. ¿Por qué razón? Porque si se está produciendo 850, pero nuestro PIB de pleno empleo son 1.200, entonces existe esta diferencia. Y esa diferencia
Ya hemos visto cómo se llama, ¿cierto? De hecho, la respuesta C y la respuesta D es el mismo problema económico. Existe desempleo, ¿cierto? Existe desempleo. Si todo el mundo estuviese trabajando, produciríamos 1200. Pero estamos produciendo 850. ¿Qué significa? Que no todo el mundo está trabajando. A eso se le llama desempleo. Bien. Desempleo. Bueno, tendríamos que hacer exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, ¿cierto? La demanda agregada sería igual a 80 más 0,6i más la inversión. ¿Ya? Lo mismo que hicimos, voy a trasladarlo para abajo, lo mismo que hicimos allá abajo. Aquí. ¿Cierto? Pero sabemos que nosotros necesitamos producir 1200. Nuestro nivel de producción debiese ser 1200. ¿A cuánto debiese ser entonces nuestro nivel de inversión? Bueno, aquí simplemente reemplazamos, ¿cierto? Por 1200. Entonces, ¿cuánto nos da nuestro nivel de inversión? Nos da, me parece, 400. Entonces tenemos una nueva demanda agregada. ¿Y qué pasa? Por un nivel de equilibrio por allá arriba, con un nivel de 1200, ¿cierto? Nuestra demanda agregada tiene la siguiente ecuación, que son 80 más 0,6 y más la inversión, que en este caso son resumiéndolo entonces, tenemos que son 480 más 0,6. Esa es nuestra demanda agregada. Bien. Y obviamente pasa lo mismo con el ahorro. ¿Ya? Ahí tendríamos nuestro nivel de ahorro. ¿Cuánto se ahorraría? Se ahorrarían 400 cuando nosotros lo reemplazamos en esta función. ¿Cierto? Reemplazamos el 1200 aquí y nos da que el ahorro debiese ser 400.